Muy bien. Veíamos la última vez la normatividad nacional. En esta ocasión, y para ir culminando esta teoría de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, vamos a culminar con la normatividad a nivel internacional. El primer organismo que va a emitir reglamentación, que va a emitir medidas para combatir el lavado de dinero a nivel internacional va a ser el GAFI, o el Grupo de Acción Financiera Internacional, el cual es un organismo que está compuesto por varios gobiernos, cuyo objetivo es, lo que les comentaba, elaborar y promover medidas para combatir el lavado de dinero o el blanqueo de dinero, el blanqueo de capitales. Muy bien. Está compuesto por 31 naciones, miembros y 2 organizaciones internacionales, tanto la Comisión Europea como el Consejo de Cooperación del Golfo. México forma parte del GAFI, de este grupo, desde junio del 2000. Muy bien. ¿Qué deben de hacer los países miembros del GAFI? Tienen que adoptar las 40 recomendaciones en materia de PLD y las 9 recomendaciones en materia de financiamiento al terrorismo. Muy bien. Entonces veamos que hay leyes al interior del país, o leyes internas, y leyes y organismos a nivel internacional. Otro organismo a nivel internacional que va a emitir también medidas para prevenir el lavado de dinero es el Comité de Basilea. Es uno de los comités más importantes a nivel mundial en temas financieros, jóvenes, en temas financieros. Este comité emitió sus principios esenciales para la supervisión bancaria efectiva. Ellos determinan ciertos parámetros para que haya una buena administración de las empresas financieras a nivel mundial. El Comité de Basilea, que por cierto está en Suiza, ¿sí? Entonces dice, en la que enumera los principios que los bancos deben cumplir. Este punto, el primerito que ustedes están viendo es de los más importantes, identificar al cliente o en el caso de las cooperativas, al socio. Entonces tienen que emitir, dentro del manual de PLD, debe haber un manual o un instructivo que se llame procesos de identificación del cliente o socio o del usuario. Es decir, cada que una persona quiere entrar a ser socio de o ingresar a una cooperativa como socio, tiene que cumplir ciertos requisitos de identificación. ¿Con base en qué? Con base en lo emitido por el Comité de Basilea. Es decir, qué documentación se tiene que generar en el expediente de ingreso del socio, las firmas, el tipo de identificación oficial, ¿sí? Identificar también de dónde vienen sus recursos, a qué se dedica. O sea, debe de cumplir con ciertos puntos en la solicitud de ingreso del socio. Debe venir también, si es que es posible, una hoja aparte que se llame identificación del socio, es decir, un formato aparte que se llame así, formato de identificación del socio, además de la solicitud de ingreso. O sea, puede haber varios documentos extras que los que viene manejando comúnmente un banco o una caja popular, ¿sí? Sobre todo para saber la identidad, repito, de la gente. Esto es, si pudiéramos decir cuál es el objetivo, es, en todo proceso hay un input y un output. Cuando hablamos de un input, ¿qué es? ¿Se recuerdan qué es un input? Como tú debes de saber, Nancy, ahí en el teclado. ¿Son las qué? Las entradas. Los inputs son las entradas. Entonces ustedes ven el teclado ahí. Seguramente obviamente en la parte de atrás habrá unos espacios que digan input y habrá otros espacios o ranuras que digan output. Los inputs son in de entrada, out de salida. Entonces, en todo proceso de atención a los socios, siempre, y en cualquier proceso de cualquier empresa, siempre hay un input y un output. Siempre hay cosas y actividades de entrada de información
y siempre hay actividades o cosas de salida de información o productos finales. Por ejemplo, en este caso, el input de la identificación del socio, ¿cuál es? Bueno, que entregue su credencial de lector, su copia de su credencial de lector, y que el ejecutivo de crédito o el ejecutivo de cuenta revise y corrobore la credencial de lector original, o sea, que corrobore la copia con la original para que no haya, pues, con que la copia es falsa, o la firma, o la falsificó la identificación oficial. O sea, el input es la información que el socio nos está dando, y el output es, una vez que yo voy en el input metiendo en el sistema toda la información, el output es cuando yo la imprimo y que incluso queda dentro del sistema. Cuando yo imprimo la solicitud de ingreso y la hoja de identificación del socio o cliente, ese es el output que me tiene que firmar el socio bajo protesta de decir verdad que la información que nos está dando es verídica, no es falsa. ¿Sí me explico? Entonces hay un proceso de entrada y uno de salida, y todo debe de ser congruente, porque si el input es falso, ¿sí? Y entonces el output va a ser falso. Entonces va a haber alguien que lo va a tener que identificar, va a tener que buscar y va a encontrar la verdad, ¿sí? Entonces va a decir, ¿sabes qué? Los procesos de entrada de información fueron falsos, la credencial del lector fue falsa, el comprobante de domicilio fue falso, el comprobante de ingresos fue falso, el acta de nacimiento fue falsa. Alguien lo va a tener que investigar y por lo tanto ejercer una sanción. Entonces eso es muy importante, que también dentro del Comité de Basilea, cuáles otros principios que los bancos y las cajas populares y toda financiera, toda entidad financiera, cuando ustedes vean bancos ahí, es a quienes primero se les dictó estas reglas, estas medidas, como por ejemplo lo que les explicaba del secreto bancario, así se le llama comúnmente, secreto bancario, pero aplica para las cajas, aplica para las SOFOMES, aplica para cualquier entidad financiera. ¿Va? Es lo mismo aquí. Dice, en la que enumera los principios también de cumplimiento de las leyes, la actuación de acuerdo con altos estándares de ética y con las leyes y regulaciones locales. Ojo, también dentro de la documentación que debe de haber en una cooperativa, un documento que es muy importante es el código de ética. Y lo deberían de firmar todos los funcionarios de la cooperativa. Y todos deberían de tener uno en la gaveta de sus escritorios. Y no nada más ahí, sino capacitarse y estarse actualizando, ¿sí? Cada que entre un nuevo empleado, se le dice y se le tiene que capacitar al nuevo empleado en PLD, sobre todo si va a tratar con socios directamente, se le tiene que capacitar en PLD, se le tiene que capacitar en el manual de identificación del cliente, ¿sí? Y se le tiene que capacitar en el código de ética. Por supuesto, en la misión, visión, valores. O sea, cada vez, jóvenes, hay mayores responsabilidades en cuanto a la capacitación al personal. Ya no es como antes de que nada más entrabas a la empresa y si bien te iba, te decían cuál era la misión, visión y valores de la empresa y un video ahí del director que no estaba en la empresa, ¿no? O sea, que no podía ir a saludarte personalmente, ¿no? Entonces, no, ahora es implementar más horas de capacitación en más temas, sobre todo en este PLD. Luego, otro principio es la cooperación total con las autoridades de cumplimiento hasta donde esté permitido sin violar la confidencialidad del cliente. Ya lo dije. Capacitación del personal, ya también es bastante importante. Me voy a tratar de ir lo más rápido posible porque es teoría y teoría. Mantenimiento de archivos y realización de auditorías. Es decir, el Comité de Basilea va a establecer las medidas y los reglamentos exactos para saber qué debe hacer una cooperativa en cuanto a capacitación del personal, periodicidad de capacitación del personal, actualizaciones, certificaciones, etcétera. Hasta cuánto tiempo tienen que dejar los archivos, en qué lugar deben de estar los archivos, en qué condiciones, ¿sí? A disposición de quiénes deben de estar los archivos. Bueno, muy bien. Muy bien, hay un comité de Basilea II.
van sacando resoluciones, por eso se llama Comité de Basilea, luego Comité de Basilea II, y así sucesivamente podría haber más comités de Basilea, porque cada vez van generando más acuerdos, ¿sí? Entonces, en este segundo se hacen énfasis en las estructuras de control interno y en la identificación, prevención y administración de todos los riesgos asociados. Bueno, también algo que ha sido bastante importante a nivel internacional y que ha tenido repercusión a nivel local o nacional son los temas de control interno. Cada vez más tener mecanismos y gente capacitada para poder administrar los riesgos. O sea, ustedes ya expusieron el tema de control interno, ya expusieron el tema de riesgos, ¿sí? Que si había un administrador de riesgos, que si había un oficial de cumplimiento, que si había un auditor interno. O sea, estamos hablando de 3, 4, sin contar a los comités de riesgos, al comité de comunicación y control. O sea, ya hay una estructura de personal ya más grande para el control interno de las operaciones. Entonces, cada vez es más importante para las empresas cooperativas y financieras tener no solamente al personal, sino sistemas informáticos, manuales, formatos, etcétera. ¿Listo? Convención de Viena. Entonces ya llevamos Gafi, Basilea 1 y 2, Viena. Muy bien. Ahorita vamos para allá. Convención de las Naciones Unidas, celebrada en Viena el 20 de diciembre de 1988. ¿Quién me ayuda? Sí. Esta convención de las Naciones Unidas, sí. ¿así? Celebrada en Viena el 20 de diciembre de 1988. Esta convención adopta el compromiso de tipificar como delito penal la producción, fabricación, oferta, venta, transporte y posesión de cualquier estupefaciente o sustancia psicotrópica. Además, otorgó a los sectores encargados de la aplicación de la ley de derecho de rastrear, congelar y confiscar bienes. Uno de los principales compromisos adoptados reside en tipificar como delitos penales a la producción, fabricación, oferta, venta, transporte y posesión de cualquier estupefaciente o sustancia psicotrópica. Muy bien. Entonces ya vamos a decir que aquí en esta Convención de Viena de las Naciones Unidas ya vamos a decir que se penaliza la producción, el tráfico, etcétera, de drogas o de cualquier sustancia psicotrópica o estupefaciente, drogas, vaya, ¿sí? Entonces, cualquier país que vaya a querer producir y etcétera va a estar penalizado si es que en el país como tal no hubiera una despenalización, como Uruguay, como México próximamente. Muy bien. ¿Sí? ¿Estamos bien? Convención de Viena. Directiva de la Unión Europea, 1991. ¿Quién? Lulú, ahorita vas tú. Veamos cómo desde 1991 ya viene la reglamentación, pero apenas con todos los temas que hemos platicado de cuando se ha agravado tanto el narcotráfico, la violencia y la delincuencia organizada, pero sobre todo el tema del terrorismo, pues ya se hace más visible toda esta información que antes estaba un poco más oculta y no tan exigida por las autoridades mexicanas, ¿no? Sino hasta que se promulga la ley
para prevenir la operación con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Bueno, ahí ya se hace una ley específica para México, pero veamos cómo desde hace 3 décadas para acá, pues ya existe esta información y esta reglamentación. Muy bien. Nancy, 2001. La directiva de 2001 aclara los siguientes temas que surgieron en un periodo de 10 años. Todas las sucursales de instituciones financieras de crédito deben reportar actividades sospechosas a las autoridades. La definición de actividad sospechosa para incluir la corrupción y el fraude. La transferencia de propiedad, bienes o activos, ocultar o disfrazar la verdadera naturaleza. La compra, posesión o uso de propiedad son considerados también como lavado de dinero. Un artículo segundo amplía los negocios y profesiones que están sujetas a las obligaciones de la directiva, incluyendo auditores, contadores externos, agentes de bienes raíces, notarios, asesores impositivos, porteros. Muy bien. No sé. Ahorita vamos a ver. Muy bien. Ahora, veamos cómo todo esto entonces ya va materializándose en la ley mexicana. En la última sesión que tuvimos, pudimos ver que era una actividad inusual o operaciones inusuales, operaciones internas sospechosas, relevantes, etcétera. Teníamos 4 clasificaciones de operaciones, incluso decíamos a nivel interno, ¿sí? Entonces, todas estas medidas ya las vemos en una reglamentación a nivel nacional. Muy bien. ¿Listo? No, ahorita le digo. Ok. Los porteros. Sí. Siguiente, ¿quién me ayuda? Dani. ¿Listo? ¿Aló? ¿Aló? Dice uso de servicios profesionales de porteros o cuidadores, gatekeeper como abogados, proveedores, contadores. Estos son utilizados para ocultar la identidad de los beneficiarios y la fuente de los fondos ilícitos. En este grupo se incluyen profesionales corruptos que prestan sus servicios como especialistas en lavado de dinero a criminales. Muy bien, así que tengan cuidado de ser porteros del equipo contrario. Sí. O sea, es como la persona a la que, como quien hace el lavado, o como. Que puede asesorar. Que puede asesorar para que haya procesos de lavado. Que conoce la legislación, los estrategas. Son los asesores, los estrategas dentro de la delincuencia organizada. O sea, acuérdense que la delincuencia organizada, precisamente su característica es tener una estrategia y tienen gente preparada. Pues en este caso ellos serían. Podríamos decir, podrían fungir como. Es decir, conocen tanto del tema, los porteros conocen tanto del tema que pudieran asesorar para que hubiera lavado de dinero. Entonces, ¿qué es lo relevante aquí? La ética, ¿no?
lo que leíamos la última sesión, todos en coro, el profesionalismo, la ética. Muy bien. Y lo que leyó Dani, pues si algo habría que destacar un poquito aquí, es las instituciones no alerten a los clientes que están bajo investigación, que pudieran ser también estos porteros, es decir, la gente que ya conoce de los procesos dentro de la institución, gente que tal vez se le vaya a hacer una investigación o no y que lo quieran encubrir, ¿sí? O al revés, sí, que lo quieran encubrir y que le den una llamada, que le digan, ¿sabes qué? Pues te van a investigar, ¿sí? Entonces, como que escápate, ¿verdad? Huye, fúgate. Entonces eso, por supuesto que ya la directiva de la Unión Europea y los Estados miembros de ella establecieron implementar esta legislación. Muy bien, pasamos al siguiente. La ley Patriota. Luego vendrá la ley Victoria. La ley Patriota suena como a Estados Unidos. ¿Sí o no? Iván. Ley Patriota. Ley para unir y fortalecer a Norteamérica, mediante la provisión de herramientas apropiadas necesarias para interceptar y obstruir el terrorismo, en respuesta a los hechos ocurridos el 11 de septiembre del 2011. Esta ley, aprobada el 26 de octubre de 2011, le otorga al gobierno la posibilidad de llegar a los objetivos de todas las instituciones financieras y negocios en el mundo y de obstruir su capacidad de operar en Estados Unidos de América. Las secciones del título 3 tienen implicaciones tanto para instituciones EUA como extranjeras que llevan a cabo negocios en EUA. Incluyen la sección 312 de diligencia debida y reforzada para ciertas cuentas extranjeras, como de banca corresponsal y privada. La sección 352 tiene que ver con los 4 elementos de un programa antilavado. Las instituciones y negocios financieros en otros países deben reconocer los riesgos extraterritoriales planteados por las regulaciones aplicadas por la OFAC. Muy bien, ahí hay un pequeñito error. Es 2011. 2011. ¿Sí? Entonces, después de los atentados terroristas, bueno, pues dicen, vamos aquí a establecer un mecanismo para poder protegernos. Entonces, es después de septiembre 11, ¿no? Sí. Atentado terrorista de las Torres Gemelas. ¿Del 2000 qué? Sí, entonces arriba es septiembre 2001. No, 2001, igual. Sí, más bien el error está en el párrafo del 11 de septiembre. ¿Sale? Las secciones, muy bien. Aquí vemos más un poco de bloqueo a nivel Estados Unidos en cuanto a transacciones con bancos de ese país. Dice, las secciones del título 3 tienen implicaciones tanto para instituciones en Estados Unidos como extranjeras que lleven a cabo negocios en Estados Unidos. Es decir, si había libertad de poder hacer negocios en Estados Unidos y transferencias electrónicas de dinero, ahora se establecen más barreras. La sección 312 de diligencia debida y reforzada para ciertas cuentas extranjeras, es decir, cuentas que no son de Estados Unidos, no son abiertas en Estados Unidos, como de banca corresponsal y privada. Generalmente los bancos y las cooperativas pueden tener corresponsales, es decir, no es precisamente establecer sucursales en lugares específicos, en sitios territoriales, vaya, sino que a través de un corresponsal, es decir, un corresponsal pudiera ser incluso una TPV, una terminal punto de venta, ¿sí? Entonces, bueno, a través de esa terminal punto de venta que puedes poner en la tiendita, en la miscelánea de Doña Chonita, ahí en la comunidad
X de Pinal de Amoles, si hay señal y todo, el banco no es necesario que se ponga ahí en Pinal de Amoles y tal, en esa comunidad, las pitayas, por ejemplo, sino que a través de la terminal punto de venta la gente puede ir a hacer depósitos, etcétera, ahí, sin que haya la instalación física. ¿Me explico? Entonces puede, a través de estas corresponsalías, se le llama, pudiera haber también lavado de dinero. Luego dice la sección 352 que tiene que ver con los 4 elementos de un programa antilavado. Muy bien. Aquí es más proteger el territorio a partir de los atentados terroristas. Lo que se hizo con esta, como lo pueden ver ya ahí en la parte última, en el último párrafo, tiene que ver con proteger el territorio nacional de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? O sea, pero ¿mediante qué? Mediante transferencias, no solamente el terrorismo, protegerse del terrorismo, vamos a decir, físico, ¿verdad?, en personas, sino también de, inclusive, hackeos, depósitos de dinero de cuentas extrañas, etcétera, que vengan de otros países. ¿Sí estamos de acuerdo? Hay una legislación un poco más estricta en este sentido. Muy bien. Otra ley. Ley Victoria. Sí. La ley Victoria parece ser un intento por combinar la guerra contra el terrorismo y la guerra contra el narcotráfico en una misma campaña. Tiene facultades del gobierno para investigar, intervenir las comunicaciones, procesar y encarcelar a los fugitivos, los que se dedican al lavado de dinero, los narcoterroristas y los narcotraficantes no violentos. O sea, los violentos no. Muy bien. A cualquier persona delincuente se le podría investigar hasta las llamadas que hizo. Esto es algo pues muy delicado y muy grave, si lo pudiéramos decir desde 2 puntos de vista. Muy delicado porque tiene que ver con la privacidad. Y también es grave porque si violan tu privacidad y resulta que tú no eras el narcotraficante y tal, pues ya vieron ya escucharon tus conversaciones, tus videos, tus fotos. Y aquí, por supuesto, tendría que ver Facebook, Google y las grandes empresas de tecnología, Twitter. Sí. Sí, José. Va a tener una injerencia a nivel de México, sí la tiene, porque al final de cuentas ellos en Estados Unidos son los que tienen a las empresas como Google, las empresas tecnológicas que tienen la información. Y pues nosotros en México somos usuarios y en todos los países de Latinoamérica y Europa. Entonces, si uno accede, o sea, ellos se legislan, las empresas como Facebook y Google y todas ellas, se legislan bajo la regulación de Estados Unidos. Y nosotros somos responsables de decir, sí te autorizo aplicación de Google, sí te autorizo aplicación de Facebook para que veas mis fotos, para que accedas a mis contactos, para que sepas mis gustos, para que sepas en dónde estuve, para que... O sea, tiene implicaciones, necesariamente. Entonces, desgraciadamente, y por eso digo que es delicado, porque uno con tal de estar en las redes sociales le dice que sí, te autorizo que abras una cuenta a este nombre y van a saber exactamente todos tus datos, ¿no? Y es delicado si no eres si no eres delincuente, pues ya violaron tu privacidad. Sí, pero es en específico para Estados Unidos, ¿sale? Esa no es una ley de aquí, ¿va? Muy bien. Grupo Egmont. Venga, Nuri. Es una asociación internacional de WIF, 58 miembros, que nació en Polonia en 1995 para mejorar el intercambio de inteligencia financiera a nivel internacional, con el objetivo de compartir experiencias y generar
la financiación al terrorismo. Su principal objetivo es crear una red global promoviendo la cooperación internacional entre las naciones. Suena genial, ¿no? La definición de UIF, Unidad de Inteligencia Financiera. Suena como a película de el FBI y tal, como la CIA y tal, ¿no? Que esperemos que logren el objetivo. Esperemos que logren el objetivo porque ya se nos han ido varios goles, como HSBC y como los que ya han ustedes aquí expuesto, ¿no? Pero bueno, el Fondo Monetario Internacional publicó en 2004 un manual que intenta ayudar a los países que quieran establecer unidades de inteligencia financiera. México tiene su unidad de inteligencia financiera, o aquellos que quieran mejorar las existentes. Se encuentra la unidad de inteligencia financiera de México, está adscrita directamente a la oficina del Ciudadano Secretario de Hacienda y Crédito Público y tiene su fundamento en el artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. O sea, tenemos nuestra UIF y deberíamos de estar orgullosos de eso. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tiene que hacer un comité de comunicación y control? Sesionar, establecer actas o suscribir actas. ¿Quiénes las suscribe? Pues obviamente el secretario del comité. ¿Cada cuándo se tiene que reunir? La periodicidad es no mayor a 30 días naturales. Para que tenga validez el comité tiene que haber mayoría de miembros propietarios. ¿Qué quiere decir miembros propietarios? Sabemos que en una cooperativa no hay propietarios, ¿o sí? Todos, en todo caso todos serían propietarios de una parte social, ¿verdad? Pero en este caso se van a referir más bien a los miembros de los consejos, del consejo de administración, que sea titular, más bien ahí la palabra no sería propietario, sino titular. O sea, no, es decir, no debes de ser suplente, tienes que ser titular, es decir, presidente, secretario, vocal, etcétera. ¿Sí? No suplentes, ¿no? ¿Cómo se toman las decisiones? Por democracia, cuando hay empates, pues el voto de calidad lo tendría en todo caso el presidente y cada sesión debe de estar firmada y protocolizada, no ante notario, por supuesto, pero sí al interior ahí con el secretario y el presidente. Luego, ya casi estamos en la recta final. Hay un concepto que se llama perfil transaccional. El perfil transaccional es ver más o menos lo que les comentaba de una regularidad en cuanto a los montos de transacciones de los socios o los clientes. Dice, estará basado el perfil transaccional, que además va a ser un formato y un sistema que se puede establecer al interior de la cooperativa, estará basado en la información que los clientes le proporcionen a la entidad o a la cooperativa respecto del monto, número de depósitos, tipo de depósitos, naturaleza del depósito, ¿sí? Y la frecuencia con la que hace depósitos la persona, ¿sí? De dónde vienen los recursos, los montos, etcétera. Para que en dado caso que en la medida de que tú veas que ya no es cuando decimos perfil transaccional, es todo este grupo de cosas y ver sus rangos promedios de manejo de dinero, ¿no? Entonces, en el momento que te vote uno, el sistema debería de ayudarnos, el sistema informático de las cooperativas debería de ayudarnos a saltarnos una alerta. También en el perfil transaccional, jóvenes, tendríamos que ver el origen y destino de los recursos, el conocimiento que tenga el funcionario de la entidad, las personas políticamente expuestas, nacionales y extranjeras, así como asimiladas. Clientes que durante la relación comercial presenten algún cambio que no concuerde con los antecedentes declarados, profesión, actividad, etc. ¿Qué son las personas políticamente expuestas?
que tengan que ver con algún cargo, incluso político, con algún cargo de poder dentro de la comunidad, de las localidades en donde está viviendo, y que por lo tanto pueda tener un perfil transaccional distinto al de los demás. ¿Sí? Muy bien. Grado de riesgo transaccional. Muy bien, ¿qué es el grado de riesgo transaccional? Es aplicar una política de conocimiento del cliente. Otra vez tenemos que conocer al cliente o al socio de acuerdo a su perfil transaccional. ¿Sí? Y de acuerdo a los depósitos que vaya viendo, pues dependerá. Si también es una persona políticamente expuesta, pues tendrá mayor riesgo a podérsele mandar alertas o mandársele investigar, etcétera. ¿Sí? Porque el perfil transaccional de esa persona pudiera estar muy por encima de los demás, sería sujeto de investigación inmediatamente. Su riesgo de lavado de dinero pudiera ser también más elevado. ¿Sí? La entidad clasifica a sus clientes por su grado de riesgo, estableciéndolo en dos clasificaciones: riesgo alto y bajo riesgo. Bajo riesgo, los que normalmente depositan lo cotidiano, y los que de repente, repito, llegan con siempre lo cotidiano y de repente llegan y se disparan en sus montos. Altos riesgos serían esos. Muy bien. Sistemas de alertas. La entidad deberá contar con un sistema de alertas. Bueno, muy bien. Ya los sistemas informáticos deberán de tener, en la medida de lo posible, una alerta que te permita identificar cuando va entrando el dinero por el área de cajas, ¿sí? Porque es por ventanilla donde debería de entrar el dinero. Yo siempre le digo a mis cajas: oye, ¿quién recibe dinero aquí? Y parece una pregunta hasta medio obvia y tonta, ¿verdad? Porque, ¿qué dirían ustedes? Tienen el área de crédito, los escritorios, tienen las ventanillas de caja, con su gente ahí adentro, sus cajeros, y si quieren, tienen cajeros automáticos de esos que ya reciben depósitos. Y yo les hago una pregunta como gerentes a ustedes: ¿por dónde es el input del dinero en efectivo y de los cheques? Por caja, ¿verdad? Y en su caso, por cajeros automáticos. Bueno, hay gerentes que de repente me encuentro y dicen, pues también, si hay mucha gente, pues también a mis ejecutivos de crédito les permito que reciban dinero. O sea, en escritorio. Tache. Porque quienes deben de recibir el dinero es el área para la que fue creada, ¿sí? El área naturalmente, o por el área de caja, por la lógica elemental, ¿sí? Muy bien. Entonces, si entra el dinero por el área de cajas, pues inmediatamente, si entra una cantidad superior a los $10,000 o fuera de la matriz de transacción de cada uno de tus clientes o socios, pues el sistema inmediatamente me tendrá que decir: ojo, ahí va dinero. ¿Sí? En las practicajas, en los cajeros automáticos, no sé hasta cuánto se pueda depositar. Supongo que debe de estar. Depende de cada política, de cada banco, ¿no? La verdad es, debe haber un límite. Yo pienso que lo máximo que debería de permitirte serían los $10,000, pero imagínate llegar con $200,000 al cajero automático. Sería y mira, eran 180,000 y si el dólar estaba cotizado a 18 pesos, ¡pum!, reporte directo.
a la Comisión Nacional Bancaria y si en su caso fuera lavado de dinero, porque lo trae en efectivo. O sea, le tendrían que preguntar por qué. O sea, estaba muy cerca de los $10,000. Entonces, sí es muy engorroso. De cualquier modo, por eso hay cajas especiales, ¿no? Pero en los bancos hay cajas especiales. La caja 1 o la caja 10 o la última de la fila es para transacciones mayores a ciertos montos o empresariales, ¿sí? De lo contrario, pues tendrían que irse a otro lado, etcétera. Pero aquí, más bien, en las cajas, no sé si te referías, Dani, a los cajeros automáticos que ya reciben dinero, a ese. ¿Y hasta cuántos intentos? O sea, yo meto primero una dotación de 100 billetes y puedo meter otros 100 y otros 100 y otros 100 y otros 100. O sea, esa parte debería de estar muy bien regulada por el sistema informático. O sea, decir, bueno, no entró con un cajero persona, un individuo, sino que entró por el cajero automático y pues por ahí podrían lavar, ¿no? Entonces tendría que haber el sistema de alertas que mandara desde cajero automático a la central de oficial de cumplimiento para que lance la alerta. ¿Sí? Ok, jóvenes. 3 más para determinar el grado de riesgo en el que deban ubicarse los clientes. La cooperativa elabora criterios internos, tomando en cuenta los aspectos que ya habíamos mencionado como 2-3 veces. Antecedentes del cliente, de dónde viene, a qué se dedica, ¿sí? El origen de sus recursos, el lugar de donde viene y el comportamiento transaccional. ¿Qué es un PEP? Altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios o miembros de partidos políticos, judiciales o militares de alta jerarquía, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, jefes de Estado o de gobierno. Muy bien, seguimiento de operaciones. Se deberá reforzar el seguimiento de operaciones mediante el oficial de cumplimiento. Muy bien, cuando existan indicios o certeza de que un cliente está actuando a nombre o por cuenta de otra persona, fíjense, cuando la persona transaccione a nombre de otra, ¿sí? Quien está actuando a nombre de otra persona, se le deberá de identificar como la persona propietario real de qué. Dice, a ver, cuando existan indicios o certeza de que un cliente está actuando, sí, correcto, que está actuando a través de alguien más, el propietario real, o sea, pero pudiera haber de los dos. O sea, es decir, miren, se da mucho que hay prestanombres y se suele dar demasiado porque ya unos socios o unos clientes están muy quemados con las entidades, ¿no? O deben mucho dinero, o están en el buró de crédito y ya no les van a dar dinero ahí, etcétera, ya no se pueden dar de alta en las cooperativas, en las entidades financieras, entonces van a trabajar mediante alguien más, ¿sí? Entonces, ¿quién es el propietario real del dinero? ¿El prestanombres? ¿Verdad que no? O sea, porque el prestanombres sería en todo caso el dueño de la cuenta, es a quien está a nombre de, o sea, el número de la cuenta está a nombre de Daniela, pero pues Mane está trabajando su dinero a través de Dani. ¿Quién es el propietario real del dinero? ¿Sí?
Entonces ya las entidades deberán darle seguimiento y establecer quién en realidad es el propietario real de los dineros. Obviamente sabríamos de antemano quién es el propietario de la cuenta, pero aquí tratamos de ver quién es el del dinero. Al final yo creo que los dos pagarían el delito. Uno por prestar su dinero y el otro por ser el propietario real del dinero. Por prestarse a esas cosas. Muy bien, cuando surjan dudas acerca de los datos o documentos proporcionados por el cliente o bien respecto de su comportamiento transaccional, hay que darle seguimiento. Esa es la parte que estábamos viendo. Y por último, métodos de evaluación. ¿De evaluación a quiénes? A todas las personas que quieran dedicarse como oficiales de cumplimiento, como miembros de los comités de comunicación y control, ¿sí? Auditores en materia de PLD y FT. A todas esas personas que quieran trabajar de cerca de PLD y FT, tendrán que evaluarse y certificarse, ¿no? Entonces tendrán que hacer un examen de conocimientos. ¿Ya investigaron cuánto más o menos es lo que cuesta? ¿No? Muy bien. A ver, pueden ver ahí. Estoy excediendo de los minutos, pero es la última diapositiva. How much? How much is it? No, it's what time is it? Aquí tengo el valor de cuánto cuesta el examen, el certificado. 12.300, 12.500 por ahí. Muy bien. ¿Sale? Muy bien, señores. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien?